Aquí somos una casa que servimos a Dios. Pon ese límite y no le preguntes por permiso. Hay muchos padres que le están pidiendo permiso a sus hijos, ¿cierto? Para tomar una decisión que va a afectar las vidas de ellos. No le pidas permiso. Para eso Dios te puso ahí, para que tomes las decisiones por ellos. ¿Por qué? Dios no llama a los padres a criar niños felices, sino Él está llamando a padres a que críen hijos formados para la vida, pero también formados para el reino de Dios. Bienvenidos todos a la oficina del pastor. Estoy muy contento que hoy nos podemos otra vez reunir en este podcast, en este video. Y bueno, pronto vamos a estar subiendo también el podcast a Spotify y iTunes Music, iTunes Podcast, para que puedan, tal vez no puedes ver un video, pero puedes escuchar los audios. Hoy tenemos una pregunta muy importante. ¿Qué pasa cuando los hijos mandan en casa? ¿Será que los padres obedecen? Bueno, estamos en una época pero muy interesante, porque hay hogares donde los hijos mandan y los padres obedecen. Son como pequeños generales en la casa mandando. Y hay muchos padres que ni se dan cuenta de cómo ellos llegaron ahí. Claro, nosotros vivimos en una época donde muchos hogares están al revés. Los hijos deciden, los hijos mandan y los padres ceden, y la autoridad se ha perdido en muchos hogares. Y entonces los padres están cansados, temerosos de decir no. Oiga, eso es tremendo, porque eso lo hemos visto mucho en los últimos años. Padres que están cansados, agotados y tienen miedo de decirle no a sus hijos porque están acostumbrados ellos a tener la última palabra. Pero mire que Dios nunca diseñó la familia para que los hijos gobernaran, sino para que sea al revés, para que los padres dirigieran con amor, sabiduría y firmeza el hogar, la casa, la familia. Eso es lo que vemos en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, usted hoy se está preguntando, padre de familia, bueno, ¿cuál es mi trabajo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como padre? La Biblia te dice, instrúyelo en los caminos de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y bueno, y si se aparta de Dios, si se aleja de Dios, ese mensaje que tú le dejaste y sembraste en el corazón de tu hijo, tu hija, nunca se irá de él. Por más descarriado que esté, la palabra del Señor siempre estará en el corazón de ese muchacho y de esa muchacha y los traerá de nuevo a sus caminos. Dios no llama a los padres a criar niños felices, sino Él está llamando a padres a que críen hijos formados para la vida, pero también formados para el reino de Dios, con principios cristianos. Hay muchos hogares hoy que no le están enseñando los principios cristianos a sus hijos, y creo que eso se va a manifestar dentro de unos años cuando sus hijos se aparten, cuando ya no quieran ir a la iglesia, cuando no amen a Dios porque no se les enseñaron esos principios en casa. Y lo que pasa es que el hacer a tus hijos felices los puede estar mal acostumbrando a buscar la felicidad, cuando en realidad nosotros sabemos que la definición de la felicidad es algo corto, es algo momentáneo. La felicidad no es algo duradero. Y cuando hacemos todo lo posible por hacer nuestros hijos felices, los estamos mal acostumbrando a buscar esa felicidad, ¿cierto? Cuando en realidad la vida no está lleno de mucha felicidad. Hay momentos felices, pero también hay momentos difíciles. Pero todo este desorden comienza cuando los padres pierden autoridad en su casa. Esa autoridad de
hablarle a sus hijos y darles instrucciones. Porque en muchos hogares los hijos hoy deciden qué van a comer. Si la mamá le sirvió frijoles con arroz y carne, pues yo no quiero eso, yo quiero Fruit Loops, yo quiero cereal y ellos deciden qué comer. Muchos deciden, los niños tienen la autoridad de decidir cuándo se van a ir a dormir. Ya no hay autoridad en ese hogar. Y también hay muchos hogares donde los hijos escogen qué van a vestir. Y si se visten como unos locos y salen a la calle como unos locos, pues que ellos, eso fue lo que ellos decidieron. Ahí es cuando nosotros vemos que se ha perdido el control, se ha perdido la autoridad y ha causado un desorden completo en la casa. Pero Dios quiere que nosotros tengamos orden en nuestros hogares. Y el problema de esto es que ese mismo patrón los lleva a decidir lo que ellos quieran hacer con su vida, hasta si van a la iglesia o no van a la iglesia. Hay muchos hijos que tienen a sus padres como rehenes. Bueno, voy a la iglesia, pero me tienes que dar esto. Bueno, voy al culto o voy al estudio de jóvenes o voy a esto si me das esto. Y los tienen como secuestrados por la decisión que los niños quieren tomar. Y el problema con eso es que toman control de las emociones, de los pensamientos de sus padres. Claro, porque entonces esto dirían muchos, no, pues eso es libertad, hay que darle libertad al niño, pero eso no es libertad, eso es desorden espiritual cuando Dios estableció un orden familiar. Y ahora tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el orden de Dios para el hogar? Si nosotros vemos Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, nosotros podemos darnos cuenta que Cristo es la cabeza del hombre, el hombre lidera el hogar, pero los hombres, Dios nos está llamando a que lideremos con amor y con servicio. Dios no te está llamando a ser un capataz, ¿cierto? A abusar de esa autoridad, porque tampoco eso es un carácter cristiano. Y entonces ese es el orden que Dios tiene para la familia. Mire que el orden no tiene a los hijos encima. El orden no tiene lo que los hijos quieran. No, el orden dice, el hombre, Cristo es la cabeza, la autoridad del hombre. Después el hombre lidera el hogar con amor y servicio, y la madre sirve, ¿cierto? La mamá, la esposa, la mujer de casa sirve en amor, pero también con sabiduría. Y después de eso, los hijos obedecen. Mire lo que dice Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y entonces cuando los hijos mandan en casa, no se están formando líderes, sino que se están formando adultos rebeldes. Cuando se pierde ese orden, se pierde la autoridad y los hijos comienzan a mandar en casa, a tener a los padres como rehenes o a tener a los padres secuestrados, no se están formando líderes. No, es que mi hijo es un líder, mire cómo habla con eso. No, 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 no. Estás creando y estás formando, son rebeldes en el futuro. Y esto se va a manifestar en el futuro, porque ¿qué pasa cuando tengan un trabajo? No se podrán sujetar al jefe, porque en casa me enseñaron que no tengo que hacer lo que me digan, que no me gusta. Si me dicen que yo tengo que arreglar mi cuarto, no voy a arreglar mi cuarto y hacen pataleta. Todo esto en el futuro se va a manifestar cuando tengan un trabajo o estén en la iglesia, no se sujeten al pastor, no aprendan cómo recibir un no. Y entonces ellos aprenden este patrón y lo viven en su vida adulta. Y ellos dicen, bueno, y si me enojo y grito, eventualmente me darán lo que yo quiero. Pero esa actitud no es una actitud de alguien que aprendió sujeción en casa. No, eso es algo al revés. Y eso lo aprendieron porque no hubieron padres que les enseñaron a sujetar a su palabra, a sujetar a lo que los padres mandaron. Y entonces, una de las lecciones que nosotros podemos enseñar a los hijos en casa es la orden de autoridad, que nadie se manda a sí mismo. Y yo creo que esa orden de autoridad la vemos en todo lado.
La vemos en la iglesia. El pastor no se manda a sí mismo. Los líderes locales no se mandan a sí mismos. Tienen un pastor. El pastor tiene un presbítero. El presbítero tiene un supervisor. El supervisor tiene una junta nacional. Y entonces todo mundo está sujeto a alguien. Y es por medio de la sujeción y por medio de ese orden por donde fluye la autoridad, por donde fluye también la unción, fluye la bendición de Dios. Pero cuando no hay sujeción, no puede fluir la bendición de Dios. Y entonces esa es una de las lecciones que debes de enseñarle a tus hijos desde que son pequeños, que nadie se manda a sí mismo. ¿Por qué? Porque eso creará en tus hijos un carácter respetuoso y sumiso y los va a preparar para el servicio al Señor. Y eso no es ser opresivo. Dar reglas, poner orden en su casa y no obedecerle toda palabra a tus hijos, eso no es opresión. Eso no es opresión. Porque muchos dicen, pero es que yo no quiero que mis hijos crezcan en un hogar opresivo. Bueno, un hogar con orden, un hogar con reglas, un hogar con límites, no es un hogar opresivo, no, porque la autoridad no es opresión, es protección. La autoridad no es, voy a repetir eso, no es opresión, es protección. Y entonces, eso es lo que pasa. Muchos piensan, no, es que yo estoy siendo muy opresivo, estoy siendo muy fuerte, estoy siendo muy malo con mis hijos y entonces comienzan a soltar la cuerda y comienzan los hijos a hacer con su vida lo que ellos quieren. Quiero que hoy, padres que estás escuchando este podcast, que la autoridad no es opresión, es protección. Un hogar sin autoridad es un hogar sin dirección. Porque si no hay autoridad que dé una dirección espiritual, especialmente los padres, Dios te está llamando a que seas un sacerdote en tu casa, de que des dirección, de que muestres cuál es el camino que tu familia ha de tomar espiritualmente. Muchos padres confunden la autoridad con el autoritarismo, pero no podemos confundir los dos. ¿Qué es el autoritarismo? El autoritarismo es un abuso emocional y hasta puede ser un abuso físico de la autoridad. Pero eso no es la autoridad, eso es autoritarismo. Y llevan una actitud grosera y llevan una actitud, un carácter mundano, cierto machismo, cierto aquí se hace esto y esto y esto, pero no con amor y servicio, sino con una manera grosera y una manera tal vez ofensiva. Y claro, por eso puede ser que tal vez tus hijos no estén prestando atención o no te quieran hacer caso porque les hablas muy, muy feo, les hablas con no respetándolos tampoco. Con respeto, con amor y misericordia, porque eso es lo que es el autoritarismo, es abuso emocional. Pero ¿qué es la autoridad? La autoridad que es de Dios no destruye, sino que instruye y construye. Voy a repetir eso. La autoridad que es de Dios no destruye, sino que instruye y construye. Esa es la autoridad que Dios le ha dado. ¿Qué más hace la autoridad que es de Dios? La autoridad de Dios protege, la autoridad de Dios guía, la autoridad de Dios establece límites seguros para tus hijos. Y eso es lo que tus hijos no quieren. No quieren los límites, porque claro, ellos son seres humanos, pero a esos seres humanos Dios los ha puesto en tus manos para que tú los formes, no para que ellos hagan lo que ellos quieran con su vida. Para que tú seas los que los instruye, los protege, los guía. Y todo eso comienza con límites. Límites que tú pones en tu casa. Con la autoridad espiritual que Dios te dio, padre de familia. Con la autoridad espiritual que Dios te dio, madre que me estás escuchando. Claro, los límites no destruyen la libertad, sino que la definen. Claro, un hijo sin límites se siente inseguro porque no hay contención. Y eso es lo que pasa. Los límites no son cadenas, son murallas de amor que protegen el propósito de nuestros hijos. Esos son los límites.
no son cadenas. Y yo creo que hay muchos padres hoy que tal vez pueden darle gracias a Dios porque sus padres pusieron límites en su casa, en su hogar, pusieron orden. En mi caso, creciendo con mis padres, que son excelentes padres y los honro hoy desde este podcast, ellos fueron tremendos padres que me mostraron mucho amor, misericordia, tuvieron gracia conmigo, pero esa gracia y esa misericordia, ese amor se demostraron por los límites que me pusieron cuando yo estaba en mi adolescencia, porque en la adolescencia siempre está la rebeldía, ¿cierto? Siempre están estas hormonas que están creciendo o que están manifestándose en la vida de un joven, ¿cierto? Y todo eso está creando en la mente del joven o del adolescente, yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiera, pero esos límites que ponen los padres detienen esos pensamientos y como que acarrean la mentalidad del adolescente para que no tome decisiones tontas en su adolescencia. Y entonces esos límites ayudan. Gracias a Dios por los límites que me ayudaron a mí cuando yo estaba creciendo en mi adolescencia, que al momento quiero decirle que no me gustaron. No me gustaron los límites que mis padres me pusieron porque eran límites que tal vez dolían o me molestaban porque yo en algún momento quise hacer con mi vida lo que yo quería hacer. Yo quería irme para allá, quería mandarme, pero ellos me pusieron límites. Pero esos límites no eran cadenas, sino que eran murallas de amor que me protegieron a mí, protegieron mi corazón, protegieron el propósito de Dios en mi vida. Porque cuando ponemos límites, estamos creando una cerca de protección alrededor de nuestros hijos. Porque los más adultos sabemos de qué es capaz la humanidad. Hay mucha maldad allá afuera. Claro que sí, pero ¿cómo podemos guardar a nuestros hijos enseñándoles principios cristianos? Dándoles límites, enseñándoles la sumisión, enseñándoles el respeto en casa. Claro, porque los niños que crecen con límites claros desarrollan, número uno, autocontrol. Ellos desarrollan respeto. Están desarrollando un autocontrol y están desarrollando responsabilidad. Tú le estás enseñando a tus hijos cuando les haces caso a todas las demandas que ellos tienen, a que no tengan control de sí mismos, a que no tengan dominio propio, a que no sean respetuosos y a que no sean responsables. Eso es lo que le estás enseñando cuando no pones límites. Y eso es lo que pasa. Pero en cambio los hijos que nunca escuchan un no, se vuelven inseguros porque no saben hasta dónde pueden llegar. No conocen los límites. Y esas personas se convierten en personas malas. En el futuro, esposos, esposas malas, que nunca aprendieron los límites. Pero mira lo que dice Proverbios 13:24. La palabra del Señor dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. No le dé miedo corregir a sus hijos. Esa corrección les va a caer bien. No le dé miedo decirle no a tus hijos. Así se pongan la pataleta, así se formen el berrinche, así se pongan a llorar. No les tenga miedo, porque usted tiene que comenzar a pensar en el futuro de tus hijos, si van a ser amables, respetuosos, si van a tener dominio propio, si van a ser personas que de carácter amable. Claro, todo eso se aprende en casa. Todo eso lo aprenden ellos con los límites. ¿Y qué más nos enseñan los límites? El límite enseña que la vida tiene consecuencias y ellos necesitan aprender eso en casa antes de salir a la calle, antes de salir a la vida adulta y darse un estrellón. Necesita enseñarle que los límites son necesarios porque los límites nos enseñan
que la vida tiene consecuencias y por eso un no a tiempo puede evitar un dolor de cabeza mayor más adelante. Hay muchos padres que hoy están llorando y están tal vez tristes por las decisiones que han tomado sus hijos, ¿cierto? Pero es porque ellos nunca les enseñaron un no. Yo creo que la palabra no es muy importante y yo creo que nuestros adolescentes y nuestros niños necesitan aprender a escuchar un no de sus padres, porque eso forma el carácter. Los hijos no entienden los límites, pero los sienten como seguridad emocional cuando son aplicados con amor. Claro, porque Dios mismo nos muestra en su palabra que Él puso límites al hombre. Él le puso límites ahí en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol que del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora nosotros vemos qué pasa cuando el hombre salta los límites que Dios le puso. Entró el pecado y entró la muerte. O sea, las consecuencias. Cuando tú le enseñas a tus hijos un no de papi o de mami, les estás enseñando que hay límites, pero esos límites nos guardan, nos protegen de las consecuencias de la vida, de las consecuencias de las malas decisiones, de las consecuencias de caminos incorrectos. Ese no nos enseña y nos forma a ser mejores cristianos, a ser mejores personas y humanos. Porque la corrección y la disciplina son una bendición y no son una maldición. Miren lo que dice Hebreos 12, versículo 7 al 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, Dios nos tiene que corregir. Y si Dios ha puesto hijos en tu hogar, no es para que usted sea alcahueta, no es para que usted se deje mandar por ellos, sino para que usted los discipline con esos límites, para que esos límites los protejan a ellos de las consecuencias de malas decisiones. Un padre que corrige no daña, sino que forma, pero un padre que consiente a todo lo que el hijo quiere, lo está destruyendo con cariño mal dirigido. Eso es lo que sucede. Porque Dios no nos está llamando a los padres a ser los mejores amigos. No, no seas tan amigo de tus hijos que les permitas lo que ellos quieran, sino sé un padre que forma conforme a la palabra de Dios. Miren lo que dice Proverbios 29:15. La vara y la corrección darán sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Claro, hay que consentir a los hijos. Pero el problema es cuando consentimos sin la vara y sin la corrección. Ahí es cuando entran los problemas. Y ahí es cuando toman las decisiones que avergüenzan a sus padres. Porque hubo mucho consentimiento, pero no hubo mucha vara y corrección. Yo creo que tiene que haber un balance allí y tienes que pedirle a Dios que te dé sabiduría. Necesitamos entender de que este puede ser un problema más profundo. Y esto se origina en el corazón del hombre. Por eso dice, de la abundancia del corazón habla la boca, porque muchos padres ya no corrigen porque sienten culpa en su corazón. Se sienten mal o se sienten malos cuando corrigen o disciplinan o ponen límites. Y tenemos nosotros que mirar es la raíz, porque esa es la raíz, ¿cierto? De todos
de nuestra vida. Por eso dice la palabra del Señor en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, todas las decisiones y todo lo que se está viviendo en un hogar es producto de lo que hay en el corazón de un padre o de una madre. Tenemos que ir a la raíz. ¿Qué puede estar causando de que yo sea alcahueta o yo sea muy permisivo con mis hijos y estoy dejando que ellos me pisen o me atropellen o me lleven con sus mandatos y con todo lo que ellos me están pidiendo y yo siempre digo que sí? ¿De dónde está viniendo esto? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué puede estar causando eso? Tú tienes que mirar a tu corazón, padre y madre, de una manera introspectiva, ¿cierto? Tienes que mirarte, tienes que decirle al Señor, Señor, examina mi corazón, porque cuando examinas tu corazón puedes darte cuenta, yo por qué estoy comportándome de esta manera o dejando que mis hijos se comporten así de esa manera y yo no hacer nada. ¿Y qué puede estar causando esto? Puede ser que dentro del corazón te sientas así, con esos comportamientos, porque tal vez trabajas mucho y estás ausente. O por tal vez haber cometido errores en el pasado, porque las experiencias pasadas pueden también producir algo en nosotros, ¿cierto? Comportamientos o pensamientos o sentimientos que se manifiestan en la casa con nuestros hijos, que pueden estar causando que nosotros permitamos este comportamiento de nuestros hijos, que nos pisoteen y que nos lleven por delante y que hagan ellos lo que quieran. Claro, las experiencias pasadas, porque hay padres que sufrieron tal vez una disciplina muy dura en casa, ¿cierto? Y ahora tú dices, no, es que me da miedo ser muy fuerte porque así fueron mis padres y entonces yo no quiero herirlos. O puede ser al revés, falta de corrección en su infancia y ahora sienten culpa al corregir a sus hijos. Hay muchos padres que fueron fuertes con sus hijos, ahora esos hijos no quieren ser fuertes con sus propios hijos y los están malcriando. O la falta de corrección que nunca recibieron, ahora tú no sabes cómo instruir a tus hijos porque nunca te corrigieron a ti. También está el sentimiento de fracaso. Hay muchos que se sienten insuficientes. No te compares a otros padres. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado muchas cosas especiales que tus hijos pueden disfrutar. No te compares, no, porque cuando uno se compara a otros padres, claro, uno siempre se va a sentir insuficiente. Y entonces cuando te sientes insuficiente, ahora vas a evitar corregir para no sentirse peor, ¿cierto? Porque, ay, no, mire, es que ya no le puedo dar esto y ya no le puedo, pero mire el otro padre que sí le puede comprar esto, le puede comprar lo otro. No se compare, porque eso no es sabio. Mejor corríjalo y enséñele de que hay cosas en la vida que tal vez no se pueden adquirir en ese momento. Porque claro, cuando tienes ese sentimiento de fracaso y te sientes insuficiente, no vas a querer corregirlo y te da miedo poner límites y te da miedo hablarle, ¿cierto? Un poquito fuerte con esa autoridad porque te vas a sentir peor. No, si mire, vea, si yo no le puedo proveer y si le hablo fuerte, no, entonces voy a perder su amistad. No, porque eso es lo que tienen muchos, miedo al rechazo. Eso es también algo que tenemos que mirar en nuestro corazón, el miedo al rechazo. Porque hay muchos que temen que la disciplina va a dañar su relación con su hijo, pero la disciplina no la va a dañar. Puede ser que en el momento el hijo no le guste la disciplina, pero eso no importa. En el futuro te va a agradecer por la disciplina que tú le diste y van a tener una relación aún más cercana. Ellos van a estar agradecidos. Ahora yo estoy súper agradecido con mis padres por la disciplina. Y entonces tienes que mirar tu corazón. ¿Yo por qué estoy actuando? ¿Por qué estoy permitiendo todo esto en mi casa? ¿Por qué? Puede ser por sobreprotección, ¿cierto? Por evitar que sus hijos sufran, ¿cierto? Porque yo viví esto creciendo y pues yo no quiero que mis hijos sean. Y sobreproteges y ahora sientes culpa al imponer límites o correcciones. Porque es que, ay no.
Yo no quiero que sufran. Y entonces estás dañando y malcriando a tus hijos también con la sobreprotección, con el miedo que tus hijos te van a rechazar, con tus sentimientos de fracaso. Tenemos que rendirle esos sentimientos y pensamientos a Dios y dejar que Dios nos dé sabiduría para criarlos conforme a su palabra y criarlos conforme a como Él quiere que sean criados nuestros hijos. Porque ¿qué termina haciendo un padre que sobreprotege, que tiene sentimientos de fracaso, que tiene miedo al rechazo o tal vez está actuando conforme a las experiencias pasadas? ¿Qué pasa? Ellos comienzan a compensar con regalos. Por eso hay padres que, que sobrecompensan con regalos, con permisividad, ¿cierto? Ven el pecado entrando en su casa, pero no dicen nada. Ay, no, porque es que el niño hay que dejarlo, es que es un muchacho y usted sabe, los muchachos son así. No, este es un problema muy grande porque los hijos no necesitan padres perfectos, sino padres presentes y padres coherentes que pongan límites de disciplina a sus hijos. A mi casa me llega a esta hora. A mi casa no me vas a traer amigos de allá afuera de la calle. Usted yo no le di permiso para que fuera a esa fiesta. A usted yo no le di permiso para que fuera esto. Ponga límites, porque esos límites van a formar en tu hijo o en tu hija buenos cristianos en el futuro. Entonces la culpa te hace débil como padre. Pero tenemos que mirar hacia el Señor y pedirle gracia, porque nosotros no vamos a ser como nuestros padres. Tenemos que aprender de nuestros padres, pero aprender a desechar lo malo y a recibir lo bueno. Y si tal vez tuviste experiencias malas en tu pasado, bueno, aprende de esas experiencias, pero eso no significa que usted se va a dejar pisar por delante también, que usted se va a dejar pisotear. No, aprende de lo malo, pero también aprende de que la disciplina también ayuda, colabora, forma y no daña. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo puedo yo recuperar el orden en casa? Quiero decirte que no se trata de dominar, sino de restaurar el diseño divino en casa. Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Te voy a dar unos pasos prácticos aquí para que puedas tú aplicarlos en tu casa. Tal vez con tu esposa, con tu esposo, pueden hablar acerca de esto. Número 1, arrepiéntete y ora. Pídele a Dios perdón por haber cedido tu rol, por haber cedido ese papel y dejaste que tus hijos te pisotearan. Pídele perdón, Señor, me arrepiento porque eso es ser un mal padre. Cuando cedes todo a tus hijos, Señor, y perdóname y arrepiéntete y pídale al Señor que te ayude. El Señor te va a perdonar porque Él quiere que tú sigas adelante y Él no quiere que te quedes en el pasado o en los errores de tu pasado, no. Número 2, tienes que hablar con tus hijos y explícales que habrá nuevos límites que se van a aplicar en la casa. Y eso sí, lo que tú digas tienes que cumplirlo. Número 3, tienes que ser coherente. No impongas reglas que tú mismo tampoco vayas a cumplir. O sea, lo que tú digas, tienes que cumplirlo tú mismo. Y número 4, tenemos que volver a poner a Cristo en el centro del hogar. ¿Será que tú estás haciendo el altar familiar con tu familia? ¿Te estás reuniendo mínimo una vez a la semana a hacer un devocional, un culto? Porque es que la vida cristiana no se vive en la iglesia. La vida cristiana verdadera se vive en la casa. Y ahí es cuando ellos aprenden de que la vida cristiana es fuera de la iglesia y se vive en la casa. Y claro, el orden se restaura con el ejemplo y con tu testimonio. No puedes ser una persona de doble ánimo. No seas padre de doble ánimo, no. Sé un padre que lo que dice, lo cumple y se hace. Mira lo que dice Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
O sea, Josué se paró firme y dijo, bueno, ustedes hagan, hablándole al pueblo, hagan lo que ustedes quieran, pero ¿sabe qué? En mi casa yo soy el sacerdote y en mi casa vamos a servir a Dios. Tú tienes que enseñarle a tus hijos a ser cristianos. Eventualmente ellos van a tener un encuentro con Dios y lo van a amar, pero mientras que ellos estén en tu casa, tú tienes que enseñarles a vivir una vida cristiana, porque si no, entonces el mundo les va a enseñar a ser mundanos. Y después se cuestionan, no, pero ¿por qué mi hijo ya no quiere orar? Porque tú nunca le enseñaste a orar. Porque tú nunca le enseñaste a leer la Biblia. Tú nunca le enseñaste qué es la prioridad. Y eso fue lo que le enseñó Josué a su casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque cuando un padre se arrodilla, quiero decirle que Dios levanta el hogar. Cuando padres de familia se arrodillan y levantan sus manos en oración, Dios levanta ese hogar, Dios lo fortalece y Dios lo bendice. Por eso tenemos que mirar a nuestros hijos como Dios los ve. ¿Y cómo Dios los ve? Con el propósito eterno que hay en ellos, con un propósito divino. Y cuando tú los veas con un propósito divino, tú los vas a criar con ese propósito en mente y no con el miedo. No criamos a hijos para agradarlos, sino para encaminarlos. Tu tarea no es ser mejor amigo, sino ser su modelo de carácter, su modelo de cristiano, su modelo de cómo es un hijo de Dios. Esa es tu meta. La meta no es que te amen siempre, sino que aprendan a amar a Dios. Eso es lo más importante. Que ellos aprendan de que en casa nosotros amamos a Dios, nosotros servimos a Dios y el orden de Dios es que papi está encima como sacerdote y Él nos va a guiar en oración y Él nos va a guiar en la misericordia y en la palabra y en la gracia de Dios. Qué bueno que tus hijos vean en ti a Jesús y que ellos puedan aprender a poner a Dios sobre todas las cosas. Porque si tus hijos están cambiando el culto por otra actividad, ahí es donde tú tienes de poner tu límite. Y no le preguntes por permiso. No le tengas miedo. Mejor toma tú la decisión por tus niños, por tus hijos. Toma la decisión. Usted no me va a eso. Aquí somos una casa que servimos a Dios. Pon ese límite y no le preguntes por permiso. Hay muchos padres que le están pidiendo permiso a sus hijos, ¿cierto? Para tomar una decisión que va a afectar las vidas de ellos. No le pidas permiso. Para eso Dios te puso ahí, para que tomes las decisiones por ellos. ¿Por qué? Porque tú eres un adulto, hijo de Dios, hija de Dios, que amas a Dios y que vas a tomar la mejor decisión para tu hijo conforme a la voluntad de Dios que vaya a beneficiar tus hijos. No le sugieras, no le preguntes por permiso. Claro, y el problema con eso es que muchos se apartan. Muchos se apartan cuando llegan a su vida adulta porque les enseñaron a escoger deportes o a escoger actividades en la escuela antes que su propia vida cristiana. Claro, y terminan en el mundo y terminan yendo y haciendo con sus vidas lo que quieran porque nunca les enseñaron la prioridad. Tu meta no es hacerlos a ellos felices. Que quiero ir y quiero hacer este deporte, que quiero hacer esta actividad en la escuela. Pero mi hijo, mira que si tú haces esa actividad te vas a perder los cultos. Tú tienes que mirarlo de esa manera. Porque primero nosotros debemos de buscar las cosas de Dios. Agradar a Dios. Y si hay algo que impide eso, pues no lo puedes hacer. Por eso yo en este momento yo no te voy a dar permiso para que hagas eso, porque tu vida espiritual me importa más que un deporte o una actividad en la escuela o que unos amigos. Claro, ese es el mejor consejo que tú le puedes dar a tus hijos cuando quieran hacer actividades que se interponen con las actividades que se están haciendo en la congregación, en la iglesia. Y eso se aprende en casa. Esa es tu meta. Tu meta es que pongan a Dios sobre todas las cosas, que amen a Dios.
Y eso va a tener que llevar unos límites. Eso te va a llevar a poner unos límites que no les va a gustar. Porque la obediencia aprendida en casa será la base de su obediencia a Dios en el futuro. ¿Por qué hay jóvenes cristianos rebeldes? Porque sus padres no les enseñaron la obediencia ni la disciplina. ¿Y esto a qué lleva eso? Ese comportamiento ahora lo manifiestan en su vida adulta cuando no se sujetan al pastor, no se sujetan a las autoridades espirituales y viven su vida como quieran. Mira lo que dice Hebreos 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, no le va a gustar a tu hijo, se va a poner más bien triste, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, esa disciplina al principio trae tristeza, pero da fruto apacible. Tú quieres que tu hijo dé un fruto apacible, porque la disciplina puede doler por un momento, pero la indisciplina duele toda la vida. Padres de familia que me están escuchando, quiero que no temas a volver a tomar el lugar que Dios te dio en tu casa. No. Y si tus hijos están pequeños, entre 5 a 10 años, estás a tiempo, porque cuando lleguen a la adolescencia va a ser más difícil. Tus hijos lo que necesitan es un hogar ordenado, no un hogar perfecto, sino uno donde Cristo gobierne, donde los padres, tú, lideren la casa, el hogar, y donde los hijos aprendan la obediencia como camino al amor. Y donde aprendan la obediencia primero a Dios. ¿Y cómo ellos van a aprender eso? Obedeciéndote a ti. Cuando tú pones límites. Cuando los padres oran, todo vuelve a su lugar. Por eso dice Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y entonces tienes que preguntarte hoy y reflexiona en este podcast. ¿He dejado que mis hijos tomen el rol que Dios me dio a mí? ¿Qué pasos puedo dar para restaurar el orden y la paz en mi hogar? Tú tienes que preguntarte eso. Porque tu meta no es hacerlos felices ni consentirlos siempre, sino tu meta es, tu blanco como padre, es formarlos como hijos de Dios, enseñarles la obediencia, la disciplina, enseñarles a orar, leer la Biblia, enseñarles de que el culto viene primero, ir a la iglesia es primordial. El estudio de jóvenes es primordial. Todo eso se aprende en casa. Y si tú quieres que tus hijos sean buenos cristianos, entonces enséñales eso desde ahora, que los buenos cristianos obedecen. No le dé miedo, pon los límites, porque Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar. Bueno, muchas gracias por conectarse hoy a la oficina del pastor. Estoy muy contento de que podemos hoy tener esta charla, ¿cierto?, acerca de la vida en el hogar, porque hay muchos padres que están dejando que sus hijos los pisoteen y cumplan sus demandas y los tienen como secuestrados en su propia casa. Pero Dios te ha dado una autoridad. Toma esa autoridad y aplícala con esos límites en tu casa, y Dios te va a respaldar. Bueno, te animo, te invito a que te suscribas al canal. Comparte este video con tu congregación, comparte este video con alguien en tu casa o con tu esposo, con tu esposa. Comparte este video, véanlo en familia. Te animo a que dejes un comentario aquí abajo. Déjame saber qué piensas de este episodio. Si tienes alguna experiencia, alguna pregunta que quieras hacerme para que podamos hablar de esto en un podcast en el futuro. Bienvenido.
Bueno, Dios te bendiga. Te habla tu pastor Joxan Calvo y nos vemos en la próxima.